Muy buenos días. En nombre de UNED 5 de la Universidad Finisterre y KPMG Chile, les doy la bienvenida al evento Gestión de Riesgos Socioambientales y Climáticos en el sector bancario. Esta actividad está orientada hacia los diversos actores del mercado financiero, con especial foco en ejecutivos de entidades bancarias y en áreas de riesgos, sectores comerciales, desarrollo de productos y mercado de capitales, entre otras. Este encuentro, además, incluirá presentaciones y un debate acerca de la gestión de riesgos socioambientales en las entidades financieras y los antecedentes tanto a nivel regional como global. A continuación, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterre, doctora Cristina Jue, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Bien, muchísimas gracias. En nombre de la Universidad Finisterre y desde su Facultad de Economía y Negocios, nos es muy grato tener a todos los presentes hoy en esta sala y también a todos quienes nos acompañan de manera remota y que nos escuchan de muchos países de la región. Esta convocatoria, que solo nos puede llenar de alegría, significa que de una u otra manera el mensaje y la preocupación por el desarrollo sostenible es parte de la preocupación en nuestras organizaciones, especialmente la gestión de riesgos ambientales, sociales y de cambio climático en la banca y el mercado financiero. En un momento en el que enfrentamos desafíos sin precedentes, resulta fundamental comprender y abordar estos riesgos con una visión proactiva y también con mucha información y conocimiento. Nuestro planeta se enfrenta a una serie de problemas ambientales, como la contaminación del aire y el agua, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Estos riesgos amenazan directamente nuestra salud, seguridad y bienestar económico. El cambio climático agrava aún más estos desafíos al aumentar la frecuencia e intensidad de eventos extremos. Ante este panorama, resulta evidente la necesidad de una gestión de riesgos efectiva y eficiente que aborde simultáneamente los aspectos ambientales, sociales y de cambio climático. Hoy se convierte en una prioridad ineludible y más aún para nuestro mercado financiero. Es indispensable que se desarrollen estrategias y políticas que fortalezcan la resiliencia de las comunidades frente a los riesgos ambientales y climáticos, invirtiendo en infraestructuras resistentes al clima, promoviendo prácticas empresariales sostenibles, fomentando la conservación de los ecosistemas y mejorando los sistemas de alerta temprana para eventos climáticos extremos, que nos permita avanzar hacia una economía sostenible, respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable. Por ello, integrar la gestión de riesgos en la toma de decisiones en todo tipo de industrias y más aún en el mercado financiero es, sin lugar a dudas, la mejor decisión que podemos adoptar para una sociedad respetuosa y responsable. Son las instituciones de educación, en todos sus niveles educacionales, quienes desempeñan un rol fundamental en la promoción de una alfabetización ambiental y climática desde una edad temprana, de tal forma que las generaciones futuras comprendan los desafíos que enfrentamos y estén equipadas con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas. En mi rol como decana, son las facultades de Economía y Negocios las responsables de enseñar y avanzar en crear conocimiento de calidad para mejorar la gestión de riesgos ambientales, sociales y de cambio climático. Y aún con mayor énfasis, debemos invertir en investigación e innovación de tal manera de abordar eficazmente esos riesgos ambientales y climáticos. Las universidades somos un actor relevante en la producción de conocimiento para avanzar en la generación de soluciones sostenibles de cara a las necesidades empresariales y organizacionales. En la actualidad, somos las facultades de Economía quienes debemos de forma colaborativa dialogar con la industria, con el gobierno y con organismos internacionales para diseñar programas de formación y creación de conocimiento pertinente a nuestra necesidad empresarial y organizacional. Agradezco enormemente a Carolina López de UNED 5, con quien nos embarcamos en esta aventura de promover las finanzas sostenibles hace 5 años. Muchas iniciativas y acciones ya han ocurrido.
Y también muy agradecidos de Francisco Lyon y de todo el equipo de KPMG Chile de querer aceptar la invitación de sumarse a este enorme desafío de promoción de la finanza sostenible y con una visión muy responsable de aportar de forma propositiva hacia el mercado financiero. Agradezco en nombre de ellos a todos quienes han trabajado para que este seminario ocurra y también a nuestros expositores y panelistas. No me cabe duda que sus palabras serán inspiradoras. Como universidad, confiamos que este seminario sea transformador de cada una de sus acciones y toma de decisiones. Estamos seguros y convencidos que es la única manera de aportar significativamente a la sociedad que todos somos responsables de construir, desde cada uno de los ámbitos que nos toca liderar, y los invito a cuestionarse cada día qué estamos haciendo hoy por dejar el mundo mejor de cómo lo recibimos. Muchas gracias por estar acá. Agradecemos a la decana de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterre, doctora Cristina Juve. Ahora se dirigirá a ustedes Carolina López, representante en Chile y coordinadora mundial de capacitaciones de la Academia de los Principios de Banca Sustentable UNED-FI, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien y gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos acompañan de forma presencial y también muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando ahora de forma virtual. Para UNEP-FI es un placer coorganizar este evento que realizamos hoy sobre gestión de riesgos ambientales, climáticos, sociales en el sector bancario, junto con la Universidad Finisterre y KPMG Chile. Un caluroso saludo al rector de la Universidad Finisterre, Cristian Acer, a la decana de la Facultad de Economía y Negocios de la misma universidad, Cristina V., y a Beatriz Calderón por ser mis grandes aliados en tantísimas actividades que venimos realizando conjuntamente en materia de finanzas sostenibles para Chile y a nivel internacional. También un saludo muy especial a todo el equipo de KPMG Chile que hoy nos acompaña aquí, Francisco Lyon, con todo el equipo, a Gustavo Portalupi también, a quien afortunadamente tenemos hoy en Santiago, y a nuestras panelistas de lujo, Maribel González, de Banco Estado de Chile, y a Estefanía Obando, de Banco de Bogotá, que nos está acompañando vía online. En los últimos años, América Latina y el Caribe ha mostrado cada vez más interés y compromiso con las finanzas sostenibles. UNEP-FI elaboró un mapa que permite visualizar la diversidad de iniciativas público-privadas para que se han ido multiplicando en toda la región con foco en el sector bancario. En este escenario, las finanzas sostenibles en la región se han venido instalando como tendencia en los últimos años y así lo presenta nuestro mapa que les vamos a mostrar a continuación. Ahí. Por una parte, el sector financiero ha evolucionado de la gestión de los riesgos ambientales y sociales hacia el aprovechamiento de oportunidades a través del financiamiento de productos financieros sostenibles y servicios sostenibles. Y, por otra parte, ha habido una evolución desde incentivos y acuerdos voluntarios, es decir, a través de alianzas público-privadas, lideradas en su gran mayoría por los bancos, por asociaciones de bancos, dependiendo de cada país, y en alianza con el sector gubernamental a nivel nacional para promover las finanzas sostenibles desde 3 áreas. Una de ellas es la de ARAS o análisis de riesgos ambientales y sociales, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Otra área de estos protocolos verdes o alianzas o mesas, en fin, como se llame en cada país,
Otra área es de productos financieros sostenibles y otra área es sobre ecoeficiencia corporativa en las entidades financieras. Entonces, ha habido esta evolución, como digo, desde estas iniciativas voluntarias, alianzas público-privadas, hacia regulaciones. Muchos bancos de la región empezaron ya hace años a integrar los lineamientos ambientales y sociales debido a requerimiento de los bancos multilaterales y muchos acuerdos voluntarios nacionales han sido impulsados por multilaterales. Aquí en este mapa pueden ver en verde aquellos países que ya cuentan con estos protocolos verdes o mesas de finanzas sostenibles que acabo de mencionar. Y todo esto ocurre porque es crucial que las entidades conozcan cuál es el potencial impacto de los riesgos y oportunidades ambientales y sociales sobre el entorno empresarial en el que operan a corto, mediano y largo plazo para poder adoptar decisiones estratégicas y de negocio informadas, incluyendo específicamente estos riesgos en su marco de apetito de riesgos y las incorporen adecuadamente en sus procesos de evaluación de riesgos y toma de decisiones. La experiencia nos muestra que el sector bancario puede desempeñar un rol importante al momento de abordar estos desafíos en la búsqueda del desarrollo sostenible, haciéndolo de manera rentable y dentro de las estructuras y modelos de negocio existentes. Los bancos que han adoptado los principios básicos de sostenibilidad en sus modelos de negocio están cosechando de forma demostrable beneficios significativos. Iniciativas como los principios de banca responsable de UNEP FI permiten confirmar que al abordar la gestión de los asuntos ambientales y sociales de forma directa y constructiva, las entidades financieras pueden mejorar de esa forma su competitividad a través de menores riesgos, menores costos, mayor eficiencia, alineación con los intereses de los proveedores de capital, respondiendo de forma más efectiva a las necesidades de los clientes y tendencias del mercado, protegiendo y mejorando su reputación y abordando mejor las preocupaciones y deseos de los accionistas y de la sociedad en su conjunto. La gestión de los riesgos ambientales y sociales no es algo aislado dentro de las entidades bancarias, sino que debe ser considerado de forma transversal con otras áreas de responsabilidad, tanto a nivel estratégico como de negocios y desde el punto de vista operativo, con implicancias que pueden impactar factores como liquidez, solvencia y valor de la marca en el mercado financiero. Y todo esto lo vamos a estar viendo posteriormente en las exposiciones que tendremos y también en el panel con nuestras invitadas del sector bancario. Y un paso más allá es que todos los bancos integren los lineamientos por regulación, dando señales al mercado financiero y creando reglas iguales para todos para nivelar la cancha. Mencionar aquí algunos de los países que ya tienen reglamento en gestión de riesgos ambientales y sociales. Como pueden ver aquí en este mapa, tenemos a Brasil, que ya desde el 2014 cuenta con esta regulación de riesgos ambientales y sociales. Posteriormente, Perú, en el 2016, implementó esta regulación. Posterior a ello, Paraguay, Ecuador. De hecho, Ecuador tiene regulación no solo para los bancos, sino también para las cooperativas de ahorro y crédito. También vemos regulación de ARAS o SARAS en Honduras y en Panamá. Así que contamos con esos 6 países que ya han ido avanzando a la regulación más allá de estos acuerdos voluntarios. Reguladores y supervisores del sistema financiero a nivel global buscan que las entidades financieras consideren los riesgos socioambientales, incluyendo la lucha contra el cambio climático, como factores de las categorías de riesgo prudenciales al formular y aplicar su estrategia de negocios y sus marcos de gobernanza y de gestión de riesgos. En conclusión, lo que vemos es que las finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe son imparables.
Vemos esto a través de la gestión de los riesgos ambientales, climáticos, sociales de parte de las entidades. También eso permite aprovechar oportunidades a través de financiamiento de productos y servicios sostenibles y eso mismo nos hace canalizar con mayor urgencia financiamiento en mayor escala hacia una economía sostenible y de esa forma poder conseguir alcanzar los ODS y el Acuerdo de Cambio Climático de París. Como hemos visto, las alianzas público-privadas, las iniciativas, las políticas, las regulaciones, la transparencia, la información, la generación de capacidades a través de eventos como este de hoy, a través de capacitaciones que les podemos también compartir a través de un email, información sobre unas capacitaciones que tenemos sobre esta temática bien en la práctica. Todo eso es lo que nos ayuda a avanzar en este sentido. Así que, bueno, ahí me detengo. Muchísimas gracias y que disfruten mucho de este evento. Agradecemos las palabras de Carolina López. Continuando con el programa de este evento, dejo con ustedes a Francisco Lyon, socio principal de KPMG Chile, empresa global de servicios de auditoría, impuestos y asesoría, quien se suma a las palabras de bienvenida a nuestros invitados. Yo necesito anteojo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo no comenzar estas palabras agradeciendo a todos los que nos acompañan hoy? Veo muchísimos amigos y me asusta porque me comentan adicionalmente que por streaming tenemos muchísima gente conectada de diversas partes del mundo, así que también aprovecho a saludarlos a todos ellos. No puedo dejar de agradecer muy especialmente a nuestros amigos, tanto de la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y a la Universidad Finisterra, por permitirnos formar parte de esta actividad, que aborda una temática que nos parece fundamental en los tiempos actuales. Carolina López, representante en Chile de UNEP, FAI, muchas gracias. Y Cristina Juve, decana de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterra, muchas gracias en representación de la universidad. Todavía recuerdo que hace unos meses atrás, no muchos, ¿no?, nos juntábamos en una reunión a un desayuno, está mejor y conversábamos cómo podemos potenciarnos recíprocamente en un propósito común y la verdad que nosotros como organización, como firma, estamos tremendamente contentos y orgullosos y agradecidos de que nos permitan estar con ustedes acá participando de alguna manera. En KPMG, nuestro propósito es contribuir con nuestra labor a inspirar confianza, sin duda, en los mercados de capitales y en la gestión de las empresas, para así promover el cambio hacia ese nuevo y mejor estándar de operación que todos aspiramos a alcanzar. Y como yo siempre digo, esto no es simplemente, amigos, para hacer el check the box. Esto tiene que ver con un propósito de verdad, porque creemos que el cambio es necesario. Por eso estamos presentes aquí, hoy, en que los hemos invitado a reflexionar sobre la gestión de riesgos socioambientales y climáticos en el sector bancario, porque nos parece clave que un sector tan crucial para el funcionamiento de la economía y el crecimiento de los países, como es el sector bancario, profundice su compromiso con la incorporación de los aspectos sociales y medioambientales en sus tradicionales análisis de riesgo. Sabemos que en muchos casos representa un cambio de paradigma súper relevante, ya que tradicionalmente la banca ha enfocado su análisis hacia riesgos que ciernen a su propia operación y la de los sujetos de crédito, por cierto, también muy importante. Incorporar los aspectos socioambientales obliga a extender el análisis de riesgo hacia el impacto que las decisiones de una institución bancaria tienen sobre sus partes interesadas, sobre su comunidad, sobre su entorno y viceversa.
Es un ejercicio que confiamos esta instancia contribuirá a orientar y encauzar positivamente. Tenemos muy buenos testimonios de quienes ya están abordando esta temática. Lamentablemente teníamos nombres específicos, pero no los puedo mencionar por problemas de independencia. Pero claramente, y están acá. Pero lo que sí les puedo decir que son instituciones bancarias de larga trayectoria y que son un aporte a nuestra comunidad y es un ejemplo de preocupación frente a esta tan importante temática. Confiamos también que su intervención sirva de inspiración para orientar cómo avanzar con decisión en esta materia. Como todo cambio de paradigma, en un comienzo es un desafío que puede parecer difícil y probablemente no se vea tan posible abordarlo con efectividad, pero todos sabemos que con constancia y aprendizaje para dominarlo vamos a poder lograrlo. Es posible, pero sobre todo es necesario y urgente. Hay algo que me quedó de lo que ha señalado Carolina, que acaba de hablar acá, y a Cristina le hizo un comentario recién. Y Carolina lo que dice y dijo, esto es imparable. Yo me uno a esas palabras. Esto es imparable, pero desde el sentido absolutamente positivo. Esto es imparable en lo positivo. Todos tenemos que estar arriba porque es necesario, insisto, urgente, y el llamado y la convocatoria a todos ustedes es luchar fuerte por avanzar lo más rápido posible en esta importante materia. Muchísimas gracias. Agradecemos a don Francisco Lyon por sus palabras. Y ahora dejo con ustedes a Gustavo Portaluppi, consultor externo y tutor de UNED 5 en cursos de análisis de riesgos ambientales y sociales, quien realizará una presentación sobre administración de riesgos ASG en la banca América Latina, fundamentos, características, principales metodologías y herramientas. Lo recibimos con un aplauso. Muy buenos días a todos. Realmente un gusto poder compartir este momento con todos ustedes. Yo soy muy bajito, así que tengo que bajarlo esto. No, realmente es un placer estar con ustedes, compartir este evento, estas charlas y este debate sobre un tema tan trascendente como es el tema de las finanzas sostenibles y en particular la gestión de riesgos como tema central en tener una idea de a qué nos estamos enfrentando. Quiero agradecer ante todo, bueno, la invitación de UNEP-FI, de KPMG, de Finisterre, para poder estar aquí con ustedes. Simplemente les comento, digamos, trabajé durante muchísimos años en la banca a nivel internacional, tanto en América Latina como en Europa y Estados Unidos, en áreas comerciales, en áreas de riesgo, y a través de todos los años se ha visto, hemos ido tratando de asimilar todos estos conceptos de la sostenibilidad, la importancia de mirar más allá de lo que es un poco la proyección financiera, todos estos índices y demás, porque en definitiva estos temas de la sostenibilidad afectan el perfil de riesgo, el perfil que le queremos dar de alguna manera a nuestros negocios. Quiero ver si podemos tenerla. En las palabras anteriores se mencionó estos temas tan importantes que están de alguna manera cada vez más creciendo en las agendas internacionales, que se refiere a este tema de la triple crisis planetaria que abarca tanto lo que tiene que ver con la polución ambiental, con el cambio climático, con la pérdida de la biodiversidad y la afectación de los ecosistemas y la importancia que todo esto tiene. Todo esto lleva de alguna forma que todas las entidades financieras y en general los agentes económicos van modificando, van tratando de incorporar todos estos temas por diversas
razones. En primer lugar, porque claramente, y lo vemos en los foros internacionales, el tema de estos temas que tienen que ver con la triple crisis planetaria, van avanzando en la importancia de lo que son los riesgos que deben enfrentar todos estos agentes económicos. Entonces, por distintas motivaciones, de distintos los ángulos, vemos que existe la necesidad del compromiso de abordar todos estos temas globales, como es los objetivos de desarrollo sostenible, los temas de cambio climático, hoy predominando de alguna manera, pero también tienen que ver porque no podemos negar que estas cuestiones de tipo de sostenibilidad y de alguna manera los problemas ambientales y sociales afectan la calidad de la cartera, el perfil de los negocios que estamos haciendo y las responsabilidades que debemos asumir. Entonces, claramente, otro aspecto que tiene que ver con eso es poder mostrar que entendemos esta situación, de que somos responsables por cómo todo esto va evolucionando y tenemos que, al identificarnos, ir creando valor a largo plazo para cada una de las organizaciones en las cuales estamos trabajando. Existe una interacción con determinados grupos de interés y estos determinados grupos de interés de alguna manera tienen exigencias, requerimientos y esto va cambiando la forma de hacer negocio, así que de alguna forma esto también importa a la hora de considerar estos temas. El panorama regulatorio está cambiando, lo vemos en distintas geografías, en particular Europa haciéndose muy presente en los marcos regulatorios y en las exigencias de los distintos agentes. Aquí en América Latina, en particular, un aspecto que fue siempre muy importante es el tema del acceso al capital, acceso a financiamiento, ya sea en forma de préstamos, pero también con forma de inversiones, hace que estos agentes, estos bancos multilaterales de desarrollo, estos fondos de inversión y demás, tienen exigencias debido a la responsabilidad y al compromiso que han asumido y entonces piden que esos compromisos sean respetados a la hora de hacer uso de la fonda o de los financiamientos que están utilizando. Un tema que ha ido también cambiando mucho es, cuando hablábamos de gestión de riesgos ambientales y sociales, la preocupación es, ¿qué riesgos estoy asumiendo en mi forma de hacer negocios? Pero hoy por hoy no es solamente el riesgo de la entidad, sino también qué impacto estoy generando con el tipo de negocios que estoy haciendo. Y ya lo mencionaron anteriormente, que esto también es parte de alguna forma de esa responsabilidad. Cuando vemos entonces frente a esta triple crisis planetaria, lo que estamos cambiando es un poco el mapa del tipo de riesgos que enfrentan las entidades financieras y los agentes económicos en términos generales. Y entonces se van generando de alguna manera interrelaciones, interconexiones entre los temas ambientales propiamente dichos, con los temas climáticos, con los temas de pérdidas de biodiversidad y con los temas sociales. Simplemente entonces, a partir de esto, de alguna forma, vemos que hay una cuestión de interrelación entre qué está haciendo la empresa respecto de generar posibles riesgos y agravando la situación de la triple crisis planetaria. Y por el otro lado, no es menos cierto que también, de alguna forma, las empresas pueden llegar a sufrir las consecuencias de este cambio en el entorno. Entonces, de alguna forma, todo esto, lo que se está pidiendo, lo que se busca hacer, es que esto sea incorporado en la gestión, en la evaluación de riesgos, en conocer a mi cliente, tema central para todas las entidades financieras, y de alguna manera, a partir de ese conocimiento del cliente, de la identificación de potenciales riesgos, surge el otro tema, que es el tema de cómo solucionar ese problema, y ahí aparecen las oportunidades. Otro aspecto no menos importante es el tema social. El tema social, creo que de alguna manera a través de los años, la preocupación inicialmente estaba en cómo está perjudicando a mi empresa el medio ambiente a través de la polución, a través de la actividad que estaba haciendo. Esto fue evolucionando, como decíamos, pero hay un factor que siempre ha estado subyacente y que tenía que ver con los factores sociales y cómo esto se está enfrentando en la forma de hacer negocios. Dentro de UNEP-FI, en los cursos que damos sobre estos temas que tienen que ver con la gestión de riesgos ambientales y sociales, ponemos énfasis en dos temas
casi centrales. Uno tiene que ver con la salud y la seguridad ocupacional y el tema de los derechos humanos. Y desde dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva de la relación entre la organización y su personal, asegurando que estén las condiciones dadas que corresponde, pero el otro es el tema de la comunidad, porque obviamente también tiene mucho que ver por ese lado. Entonces, de alguna manera, no estamos aquí hoy reunidos para charlar sobre este tema de SARAS. ¿Y qué quiere decir SARAS? Bueno, así técnicamente es Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales. Y este sistema de administración o de gestión de riesgos ambientales y sociales, esto va a depender de la organización, el nombre que le pueda llegar a dar. Lo que es importante es que a medida que vaya avanzando, que se vaya en la incorporación, en la implementación de estos temas, se vaya tomando conciencia que no debe ser visto como un elemento aislado, separado, sino que tiene que ser visto como un aspecto integral en la gestión de negocios. Entonces, la idea es que esto va a tener interconexiones con temas estratégicos, planes de negocios, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la relación con los clientes. ¿Hay una forma única, una receta única que se va a aplicar? No, la verdad es que no. Lo que existe son criterios amplios desde el punto de vista de metodologías, procesos, porque esto es lo que aporta. La idea es tener un proceso ordenado de tratamiento de la gestión del riesgo, pero la forma en que va a ser aplicado va a depender de una serie de factores. En primer lugar, de qué tipo de entidades estamos hablando. Estamos hablando de una entidad que se dedica fundamentalmente a financiar proyectos de inversión, es una cosa. Estamos hablando de una entidad financiera que trabaja con grandes corporaciones y empresas, es otro esquema, pero también lo hay aquellos bancos que trabajan con sectores de la pequeña, mediana empresa o microfinanzas. Las metodologías no van a ser las mismas, el criterio va a ser más o menos los mismos, la misma, pero en ese criterio del enfoque basado en el riesgo tenemos que ver cómo lo ordenamos, cómo lo vamos a ir poniendo en práctica. Y bueno, finalmente también va a depender la metodología o la manera en que trabajemos de a qué nivel lo quiero ver. ¿Lo quiero ver a nivel estratégico? ¿Lo quiero ver de manera general, de un punto de vista de hacia dónde se dirige nuestra organización, desde el punto de vista de, digamos, de estrategia de plan y plan de negocio? ¿Lo quiero ver como gestión y calidad de cartera? ¿Lo quiero ver como una cuestión, digamos, de cumplimiento? Bueno, todo eso también va a condicionar la forma en que lo vayamos a implementar. De alguna forma, las etapas, como decía, son las mismas. Hay una etapa de una identificación de riesgos, es decir, cuáles son los factores o los temas que van a poder, de alguna manera, llegar a influir en la calidad de la cartera y los negocios que estoy haciendo. Tiene que ver con cómo voy a mapear y medir esos riesgos. Todos sabemos que solamente podemos gestionar aquello que podemos medir, viejo dicho, pero de alguna forma tengo que tener una clara noción de a qué me estoy enfrentando. Y a partir de eso, digamos, la cuantificación de esos riesgos, es decir, tratar de entender de la materialidad de que estamos hablando a través de distintas herramientas. Claramente las entidades financieras por sí mismas, por su operación, no tiene un impacto muy fuerte desde el punto de vista de generación de impactos negativos sobre el medio ambiente, pero sí lo hace a través de la forma y el tipo de negocios y qué es lo que está financiando. ¿Y cómo puede impactar? Puede impactar en la calidad del tipo de los clientes que tengo y su capacidad de repago. Puede impactar porque todos estos aspectos socioambientales pueden afectar el valor de la garantía. Puede también afectar y mucho a una entidad financiera que trabaja en base a qué representa esa entidad financiera en el mercado a través de la reputación o el valor de mercado. Y entonces en esta implementación de estos sistemas ambientales de gestión de riesgos ambientales y sociales, tiene que ver también mucho entender cuáles son las motivaciones, las razones por las cuales esa entidad quiere implementar o quiere establecer esta forma de gestión de estos riesgos.
tiene que ver con entender mejor cuáles son los riesgos que está asumiendo por el tipo de negocio que está haciendo, qué tipo de negocios pueden surgir a partir de esto y esto ser un verdadero factor de impulso para implementar este esquema. Puede tener que ver con el cumplimiento regulatorio. Hay muchos, como decíamos, muchas geografías, como el caso de Europa, donde hay unas exigencias y aquí crecientemente, como lo señaló Carolina, esto cada vez más se va mostrando en términos de exigencia de parte de los reguladores, así que también esto es un aspecto, pero también tiene que ver con protección y valor de la marca. Un tema claro, porque muchas veces, bueno, pero ¿de qué estamos hablando si ya los principios de Ecuador, de pronto estos ya venían desde el año 2003, y es verdad, esto ya establecía una base, un parámetro. ¿Qué diferencia hay entre esto, el aplicar los principios de Ecuador en mi cartera respecto de utilizar sistemas como pueden ser los de Saras? Yo diría que básicamente es una cuestión de magnitud. Cuando hablamos de principios de Ecuador, esto normalmente se aplica a negocios que tienen que ver puntualmente en 10 millones de dólares o más, mientras que cuando estamos hablando de sistemas de administración, de estos SARAs, lo estamos haciendo de una manera mucho más integral. Cuando uno le pregunta a un banco, yo estoy aplicando los principios de Ecuador, así que estoy viendo desde el punto de vista de gestión de riesgos ambientales y sociales. Perfecto. ¿Cuánto de tu cartera estás gestionando? Y en total debe ser el 2-3% de mi cartera. Queda mucho terreno por recorrer. Entonces, por eso Saras aplica a todo el espectro de clientes, nuevamente basado o teniendo en cuenta fundamentalmente de alguna manera la importancia que tiene por el enfoque basado al riesgo. Saras, en principio, digamos, abarca, cuando lo bajamos a nivel un poco más individual, porque este esquema que hablábamos antes tenía que ver más con el aspecto macro de la cartera y demás. Cuando lo vemos a nivel de clientes, claramente vemos 4 etapas bien marcadas, bien diferenciadas. Por un lado, identificar que tiene que ver con los riesgos que están asumiendo. La segunda es categorizar. ¿Por qué es importante categorizar? Porque quiero saber cuál es la importancia de los riesgos que se están asumiendo con un determinado cliente. ¿Será de muy alto riesgo? ¿Será de riesgo medio? ¿Será de riesgo bajo? Cada uno de ellos va a implicar la utilización de distintos procesos, de distintas formas de analizar el riesgo con mayor o menor detenimiento o de alguna manera incluso la participación de la comunidad en la toma de decisiones, en determinadas decisiones que puedan afectarlos. Finalmente, bueno, luego tenemos la etapa de evaluar, es decir, llevamos todo esto y analizamos, identificamos los riesgos, los cuantificamos. ¿Qué hacemos con este riesgo? ¿Me lo quedo? ¿Lo transfiero? ¿Lo cubro de otra manera? Bueno, son distintas decisiones que tomamos a nivel de negocios. Y la administración tiene que ver con, de alguna forma, la etapa final, porque muchas veces para las entidades financieras decir, ok, otorgué un préstamo y ya está, lo tengo en los libros, me olvido del tema. No, la verdad es que esto tiene que ser un proceso dinámico de ir incorporando, de ir siguiendo los posibles cambios que haya en los perfiles de riesgo de nuestros clientes. Y de allí, entonces, esto es lo que de alguna forma implica este sistema de administración de riesgo. Vamos a ver a continuación un poquito más de detalle con María Julia y luego con el panel de las distinguidas invitadas. Vamos a ver cómo esto que hablamos así de una manera más general, se lleva a la práctica, se implementa y se pone en funcionamiento, con todos los desafíos y con todos los beneficios que no son muchos, que son muchos, que no es que son pocos. Así que, bueno, espero que puedan aprovechar al máximo, como seguramente lo voy a hacer yo, y que tengan un buen desayuno. Agradecemos a Gustavo Portaluppi por esta participación. A continuación, invito al escenario a María Julia Arana, consultora senior ESG de la empresa KPMG Chile, quien realizará una presentación sobre gestión de riesgos ambientales y sociales, incorporación de la sostenibilidad y responsabilidad ASG en la banca. La recibimos con un aplauso. Bueno, buenos días, muchas gracias
Muchas gracias, bueno, a los anfitriones, por supuesto a Cristina y por supuesto a esta casa académica que, bueno, he sido alumna de su diplomado de Finanzas Sostenibles, así que entiendo el esfuerzo y el ímpetu que le han puesto a impulsar estos temas. Por supuesto a Carolina López de UNEP-FI, que viene hace años trabajando para impulsar esta materia en la región. Yo soy María Julia Arana, soy gerente senior y recientemente soy South American Cluster ESG Deputy, que es un nombre muy rimbombante, pero básicamente mi objetivo es impulsar la sostenibilidad y los criterios ESG en América Latina, especialmente en Sudamérica. Y hoy vengo a representar una firma que, además de ser conocida por ser una de las Big Four en el mundo de la auditoría, es una firma que hace muchos años que está asesorando empresas, principalmente entidades financieras y bancos, para impulsar la gestión de riesgos ESG y, por supuesto, su tratamiento integral en el negocio. Y hoy vengo a traerles y a complementar las presentaciones de los anteriores panelistas para entender cómo lo están haciendo y también cuáles son las demandas que nos llegan como firma de este sector bancario. Vamos a ver si la presentación funciona. No se está viendo, ¿cierto? Vamos a ver. Ahora sí, muy bien. Puede fallar, como siempre. Muy bien. Bien, complementando con lo que dijeron los anteriores panelistas, yo quiero hacer énfasis en algunos puntos que es necesario recalcar cuando estamos hablando de esta gestión de riesgos. Principalmente el nivel de urgencia que tenemos que activar en nuestros negocios, sobre todo por lo que mencionaba Gustavo, esta triple crisis planetaria. Principalmente les voy a dar datos concretos de qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que se está demandando. Tenemos al IPCC, que es el panel intergubernamental de científicos climáticos, que es como la entidad, la red científica más importante del mundo al nivel climático, que en su último informe nos ha dicho que esto es un avance muy lento, que no vamos a cumplir, no vamos a llegar a cumplir el objetivo de París, que es limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados para fines de siglo, y que las acciones que está emprendiendo el sector privado, además del sector gubernamental, por supuesto, cuya responsabilidad es ante todo la más importante, no son suficientes. No está siendo suficiente la velocidad de la acción del sector privado y financiero para poder responder a las acciones de mitigación del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero y, sin ningún lugar a dudas, a todos los que son los procesos de adaptación al cambio climático. Y estos temas son importantes para América Latina, por ejemplo, para Chile, que es uno de los 10 países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Y además estamos inmersos en un contexto desafiante de guerra a nivel de Europa, que ha puesto en escena nuevamente una crisis energética que vuelve a poner en debate cuáles son las energías correctas donde tenemos que invertir y que ha generado también este temor de retroceder en todo lo que hemos logrado avanzar en estos años. Han surgido hasta movimientos anti-ESG en Estados Unidos, no sé si ustedes estaban enterados, de desinvertir, por ejemplo, algunos estados están desinvirtiendo millones de dólares de BlackRock, que además BlackRock había dejado claro el mensaje de que, por supuesto, como administradora de fondos más grandes del mundo, quería enfocarse en las empresas sostenibles, y estos mensajes contradictorios que nos llegan están poniendo de vuelta en tela de juicio algo que ya habíamos dado como un debate zanjado. Y esto no puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo porque las necesidades y los desafíos son muy apremiantes y la velocidad que necesitamos para avanzar tiene que acelerarse y no podemos esperar más tiempo de esto. Por supuesto que en medio de eso también ha habido avances positivos, la inversión en energías renovables ha aumentado, tenemos nuevas iniciativas, guías, estándares, de las cuales voy a hablar a continuación, como TCFD, TNFD, y muy pronto se está diseñando el TSFD. Los tres abarcan efectivamente estos tres temas que estamos viendo: los riesgos
ambientales, sociales y climáticos. Y por supuesto, un punto que voy a hablar hoy, que es el riesgo en materia de biodiversidad, que para nuestra región latinoamericana, ¿no?, que nos están escuchando de varias partes de la región, es un tema crítico. Bien, por supuesto que en esto no podemos evitar mencionar al World Economic Forum con su último informe, donde si bien no se lee quizás muy bien en detalle los títulos, ahí estoy viendo que se está un poco borroso, pero yo creo que aquí el uso del color en el World Economic Forum nos ayuda muchísimo, porque todo lo que ven resaltado en verde, que es la proyección de los riesgos para los próximos años, comienza a cambiar de color, a mantenerse principalmente en verde, que son los riesgos medioambientales y climáticos. Y si bien en los riesgos más cercanos en la temporalidad, que son los próximos 2 a 5 años, los riesgos sociales, y por supuesto creo que no hay lugar a dudas de que América Latina y Chile tienen mucho que hablar de los riesgos sociales y de los impactos sociales del sector financiero, están volviéndose el foco de atención de qué más que el World Economic Forum. Así que en este contexto nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pueden hacer las empresas? Si es que esto me ayuda a cambiar. Muy bien. Complementando al mapa de Carolina, que este mapa por supuesto no es exhaustivo, es solo un recorte de lo que ya mencionó Carolina, vemos que en nuestra región hay un avance en materias de iniciativas y regulaciones, y quisiera enfocarme en que las regulaciones, como decía Carolina, han ido entre iniciativas público-privadas, inicialmente, a marcos regulatorios de gestión de riesgos ambientales y sociales, y luego marcos regulatorios para la divulgación de riesgos, que el mensaje detrás de eso es, bueno, les dimos un tiempo para que esto lo incorporen en el negocio, ahora lo que nos toca es demostrar el impacto, demostrar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuál es la velocidad de este tema. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar la norma de carácter general 461 de la Comisión del Mercado Financiero, que se lanzó en Chile el año pasado y que integra un apartado específico de riesgos ambientales, climáticos, sociales y de gobierno corporativo, donde la interpelación ya no es solamente a los altos ejecutivos, sino es cómo el directorio, la alta dirección, se está involucrando en la identificación, en la gestión de los riesgos, como mencionaba Gustavo en este SARAS, ¿no? Entonces, en este contexto, finalmente, como firma, los bancos vienen y nos preguntan, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo podemos gestionar? Gustavo bien lo decía, lo primero es medir el impacto, dónde estoy yo generando impactos como entidad financiera, desde esta visión de doble materialidad de los riesgos, desde una materialidad financiera, por supuesto, cómo estos riesgos ESG o ESG están afectando mi negocio, mi capacidad de generar valor, pero principalmente cuál es mi influencia, mi impacto como entidad financiera, como banco, en aquellos grupos de interés, en mi cartera y en, por supuesto, en las condiciones medioambientales donde desarrollamos negocios. Y es ahí donde está el foco importante del cambio de visión que tienen que tener las entidades bancarias para incorporar esta doble materialidad y poder avanzar rápidamente en su gestión. En esta materia, cuando nos acercamos a las entidades financieras, bueno, principalmente entendemos de que esto no es un tema nuevo, de que hace años se está trabajando, se avanza pero de manera fragmentaria, se avanza, por supuesto, muchas veces integrándolo al negocio y a las matrices de riesgo tradicionales, pero otras veces como iniciativas aisladas. Y aquí como firma consultora, nuestro rol es, por supuesto, apoyar a encauzar estos desafíos y a activar acciones estratégicas, finalmente. Porque lo importante de todo esto es integrarlo a la estrategia del negocio, a que los riesgos ESG estén en las tomas de decisiones de inversión. Y finalmente, por supuesto, en estos temas están los riesgos que mencionó Gustavo, los riesgos ambientales y climáticos, los riesgos sociales. No voy a detenerme acá, se han mencionado, creo que todos comprendemos
de qué estamos hablando cuando hablamos de estos riesgos, pero principalmente quisiera enfocarme en cómo se está gestionando este tema. Hoy en día, a partir de un estudio que realiza KPMG a nivel internacional y que Chile participó en el último levantamiento de 2022, hoy hay un avance dentro de las 100 grandes corporaciones del mundo. Se fue la muestra a nivel global, la misma muestra a nivel de Chile, las 100 empresas más grandes de Chile a nivel de capitalización, están hoy declarando en sus reportes de sostenibilidad estar gestionando los riesgos climáticos a través de la implementación del TCFD, este Task Force para integrar los riesgos financieros vinculados al clima. Y dentro de nuestra región, que América Latina, por supuesto, está avanzando, y principalmente dentro del sector financiero, como ven ahí, hay un incremento de la última investigación de 2020, donde teníamos un 29%, a un 50% de entidades financieras que hoy declaran en sus reportes de sostenibilidad estar integrando TCFD a su gestión de riesgos. Dentro de estas empresas tenemos que el 12% de las entidades financieras están declarando en América Latina a implementar TCFD, y de las cuales 3 bancos dentro de Chile están aplicando en TCFD en sus reportes y en su gestión de riesgos. Todavía es muy lento el avance. El mensaje principal que quiero dejar es: necesitamos velocidad en esta acción y necesitamos finalmente que, aun cuando no sea TCFD el marco de gestión que decidan elegir, que es el SARAS que estén estratégicamente integrando en su gestión, sea un SARAS transversal y, por supuesto, que esté integrado a la toma de decisiones. Otro destacado de este estudio es cómo se están integrando los riesgos en materia de biodiversidad. Se preguntó a estas 100 empresas más grandes del mundo si estaban considerando a la biodiversidad como un riesgo. Y como vemos acá, esto es una pregunta nueva, no tenemos el comparativo 2020, pero 40% de esas empresas a nivel global afirman estar considerando la biodiversidad como un riesgo. Y dentro de nuestra región, si pueden observar, América Latina, hay un 50% de estas 100 grandes empresas que afirman estar gestionando este riesgo en materia de biodiversidad. Creo que la conclusión de esto es que efectivamente, por nuestra alta dependencia a los recursos naturales, a los servicios ecosistémicos, como se les llama, es claro que el riesgo en materia de biodiversidad es importante que esté dentro de las tomas de decisiones, y el TNFD, que es este Task Force vinculado a la naturaleza, que prontamente está por publicarse aproximadamente a fines de año, va a traer también un lineamiento de cómo gestionar y divulgar, reportar estos riesgos en materia de biodiversidad. Finalmente, y para concluir y dejar por supuesto al panel, que creo que todos estamos súper interesados de ver efectivamente casos de cómo se está abordando este tema, creo que es importante dejar el mensaje de que necesitamos movernos con mayor velocidad, que los imperativos y los desafíos están, que las normativas y las iniciativas voluntarias ya están presentes en América Latina y, como decía Carolina, son imparables, y por supuesto que necesitamos demostrar el impacto. Ya no podemos estar hablando como entidades financieras de cómo hacer esto desde nuestras etapas iniciales. No, ya necesitamos realmente demostrar una gestión progresiva que finalmente demuestre el desempeño en esta materia y que demuestre cómo la banca está traccionando a todo el sector corporativo en integrar estos riesgos con esta doble visión de los impactos. Así que sin más, les agradezco la atención y, por supuesto, bienvenidos al panel a escuchar los casos prácticos. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de María Julia Arana. Continuando con el programa de este seminario que hemos denominado Gestión de Riesgos Socioambientales y Climáticos en el Sector Bancario,
daremos inicio a un panel de debate bajo el título ¿Por qué las entidades financieras deberían incorporar la gestión de riesgos ASG en sus operaciones? Modera esta actividad Beatriz Calderón, quien es consultora y académica especialista en sostenibilidad empresarial y finanzas sostenible, con 20 años de experiencia. Además, es consultora certificada por el GRI para apoyar la elaboración de reportes de sostenibilidad. Actualmente es directora de formación del Centro de Economía y Negocios Sostenible de la Universidad Finisterre y del Diplomado de Finanzas Sostenibles de la misma institución. La recibimos con un caluroso aplauso. Participan en este panel Maribel González, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica, con diplomado en gestión ambiental de proyectos en esa casa de estudios y diplomado en finanzas sostenibles en la Universidad Finisterre. Se ha desempeñado en riesgo de crédito en distintas bancas, liderando actualmente el Departamento de Riesgo Socioambiental de Banco Estado en Chile. La recibimos con un caluroso aplauso. Desde Colombia, Stephanie Obande, gerente de riesgo ASG y cambio climático del Banco de Bogotá, graduada de Finanzas y Relaciones Internacionales con un MBA de la Universidad de los Andes en Bogotá. Posee 12 años de experiencia laboral en el sector financiero, especializada en riesgo de crédito, inmersa en finanzas sostenibles y riesgo ambiental desde el año 2019. Stephanie Obando ha impulsado la implementación del sistema de riesgo ambiental y social en el Banco de Bogotá, que también la saludamos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos y gracias a nuestros panelistas por estar hoy acá. Stephanie, ¿nos escuchas bien? Sí, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, tal como lo hemos escuchado, la gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos en las instituciones financieras no debe ser una actividad aislada dentro de la organización, sino que tiene que ser considerada de forma transversal con otras áreas de responsabilidad, tanto a nivel estratégico, de negocios y desde el punto de vista operativo, con implicancias que pueden impactar factores claves como liquidez, solvencia y valor de marca en el mercado. Para compartir tanto las lecciones aprendidas como también contarnos en la práctica cómo está este sistema, esta forma de evaluar e integrar estos riesgos en su operación, agrega valor a las instituciones financieras. Tenemos aquí a dos representantes claves de bancos líderes que en cada uno de sus mercados ha avanzado en esta práctica. Les doy la bienvenida y vamos a partir ya porque tenemos poco tiempo. Entonces, quiero partir con Stephanie, pero la pregunta es para las dos. ¿Cuáles son los aspectos claves a nivel estratégico, de negocios y de gestión de riesgos que impulsaron o facilitaron dar el paso inicial para implementar este SARAS en Banco de Bogotá? Listo. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá, pues poder compartir nuestra experiencia desde el Banco de Bogotá. Nosotros implementamos y empezamos con toda la estructuración del SARAS desde el 2018. Esto lo logramos hacer también con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con una firma consultora. Nosotros lo definimos como, y creo que esto es como uno de los grandes mensajes que quiero dejar, es todo esto es como una gran rueda de sostenibilidad que tiene diferentes partes. Y para llegar a que toda esa rueda de sostenibilidad funcione, una de las primeras y más importantes partes es la gestión de riesgos. Como les mencionaba, nosotros empezamos en 2018, esto con el fin de poder llegar a tener una estrategia completa dentro del Banco de Sostenibilidad, y lo hicimos por medio de la creación de un comité completamente interdisciplinario. Tuvimos la participación de producto, de crédito, de riesgo, de procesos,
Project Finance, entre otras áreas, y con 2 sponsors desde la vicepresidencia de Banca Empresas en la parte comercial y la dirección de riesgo de crédito, lo que lograba que terminara integrándose toda la estrategia del banco de principio a fin en el mismo proceso de otorgamiento de crédito. Esto fue muy importante porque pues, logró gestionar que todas las áreas involucradas pudieran tener un punto de vista dentro de la implementación, generar cuáles eran las opiniones al respecto cada uno, cuáles eran las necesidades de cada uno y cuál era la mejor forma de implementarlo. Esto logró gestionar entonces esta primera parte que les decía que pues es la gestión de riesgos, pero de igual forma paralelo hicimos toda la creación de nuestro primer producto verde, porque esa es la siguiente parte de esa rueda de sostenibilidad, el producto y cómo las dinámicas y cómo el mercado ya en ese entonces, en el 2018, nos estaba mostrando que los clientes tenían unas necesidades muy específicas en poder financiar ciertos proyectos relacionados con destinos específicos, fueran verdes, sostenibles o sociales. Entonces, eso también daba, la primera parte que es la gestión de los riesgos, nos daba pie para poder también tener la creación de ese producto sostenible, ese producto que diera a los clientes la oportunidad de poder financiar esos productos específicos o esos proyectos muy bien específicos. Y por último, y pues esto también estuvo muy alineado con la razón por la cual el Banco Interamericano de Desarrollo nos apoyó mucho, es el fondeo. Esa es la tercera parte de esa rueda de sostenibilidad que les menciono. Y el BID en ese momento pues estaba muy interesado en darnos un crédito con un fondeo, con una tasa especial, porque quería pues evidentemente que nosotros utilicemos recursos y colocar esos recursos en proyectos y dinamizar la colocación de recursos en temas verdes, en temas sostenibles. Entonces, esas son como las 3 partes fundamentales de esta rueda de sostenibilidad que les menciono, pues que fue como nuestro punto estratégico para poder empezar con la estructuración del SARAS. Algo súper importante, y esto ya lo mencionaron, Colombia no es uno de los países que tiene el SARAS como regulatorio, no nos lo exigen, sin embargo, pues hemos visto también que en todo el sistema financiero en Colombia pues se han movido grandes pasos para la implementación del SARAS. Hay entidades que tienen este sistema desde hace más de 10 años y también se ha visto pues todos los esfuerzos como gremio desde Sobancaria para poder empezar a tener guías y ciertos lineamientos para que nos muevan a las entidades financieras hacia ese mismo lenguaje común. Evidentemente, y también ya lo han mencionado, pues el SARAS no tiene una fórmula mágica ni una plantilla para que todas las entidades lo puedan establecer de la misma forma. También depende mucho de la naturaleza, muy diferente a como un banco comercial como nosotros en Banco Bogotá lo podemos implementar diferente a una microfinanciera. Pero el punto es ya poder tener como este mismo lenguaje y estos mismos conceptos a través de todo el gremio para poder entendernos muchísimo mejor y saber que pues todos vamos hacia el mismo camino. Muchas gracias, Stephanie. Maribel, cuéntanos cómo fue en la experiencia de Banco Estado. Sí, muchas gracias primero por la invitación y por esta instancia de poder compartir con Stephanie también las experiencias. Un poco para poner en contexto, el rol social del Banco Estado es un rol súper importante y muy marcado. Para dar contexto del tamaño, somos un banco público que está presente en todas las sucursales, tiene sucursales en todas las comunas de Chile y atiende a más de 16 millones de clientes, personas y empresas, y por lo tanto eso le da una tremenda oportunidad al banco de poder aportar al desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo también una responsabilidad muy grande de cuidar los riesgos de la operación a través de los financiamientos a los clientes. Por lo tanto, uno de los pilares estratégicos del banco es el desarrollo sostenible y para eso ha avanzado en una serie de alianzas y compromisos en el fondo para materializar estos temas. Por ejemplo, en el fondo es parte del Acuerdo Verde que busca cumplir con temas climáticos, entre otros. Somos parte de Pacto Global de las Naciones Unidas. Adherimos al compromiso de Race to Zero,
de la ONU, que en el fondo hoy día tenemos compromisos concretos, metas concretas para descarbonizar la cartera de créditos y de inversiones. Y también todos los años de manera voluntaria nos medimos mediante el Dow Jones Sustainability Indexes, que en el fondo nos va dando una pauta de todos los temas de sostenibilidad y estándares ESG, que cada vez nos va poniendo una vara más alta y se hace más exigente. Entonces, todo esto en el fondo dio el paso a que se creara la política de riesgos sociales y ambientales, que ya viene del 2018, y lo que hizo el banco con esto fue formalizar en el fondo que las variables sociales, ambientales, de gobernanza y de cambio climático se incorporaran en la evaluación de riesgo. Entonces, desde una mirada de gestión de riesgo, el banco en el fondo busca identificar y mitigar los potenciales riesgos de crédito derivados de los riesgos sociales y ambientales. Entonces, en el fondo, en la práctica lo que hacemos es traducir cómo los riesgos sociales y ambientales o estas variables sociales y ambientales puedan traducirse en el fondo a un impacto en las variables financieras de las compañías, en el fondo que pudiesen afectar, por ejemplo, los flujos de caja por temas de incumplimiento de normativas, por multas, retrasos en los proyectos. Otros de los riesgos en el fondo que busca mitigar son los temas de garantía. Por ejemplo, si tomas en garantía algún terreno, por ejemplo, que tenga algún grado de contaminación o algún pasivo ambiental. Y también en el fondo mitigar los riesgos de impacto a las comunidades que se traducen en riesgos reputacionales al banco en el fondo por estar financiando proyectos que tal vez estén impactando al ambiente de las comunidades. Bueno, vemos que los incentivos no son los mismos, pero los han movilizado a encontrar ese caso de negocios en la implementación de este sistema de análisis de riesgo socioambiental. Por un lado, vemos igual que en ambos casos hay un inicio que no está vinculado a la regulación, está vinculado a incentivos, como en el caso de Colombia, del fondeo, de mercado, de buenas prácticas, y ustedes aquí en Banco Estado con un alineamiento con su propósito, sus objetivos corporativos y que la han llevado a adquirir compromisos internacionales que claramente los están traduciendo a través de este análisis de riesgo socioambiental. Stephanie, cuéntanos ¿cómo han ido incorporando este análisis de riesgo socioambiental en los distintos segmentos de negocios, ya sea banca corporativa, banca pyme, entre otros? Ok. La naturaleza del Banco Bogotá es mayoritariamente participación cartera comercial y también mayoritariamente participación de los segmentos corporativos, empresariales, project finance. Dado ese análisis, pues nosotros definimos que la ruta para poder seguir la implementación del SARAS teníamos que tener un índice de cobertura lo suficientemente grande para poder gestionar estos riesgos y sentirnos tranquilos con la gestión de estos riesgos. Nosotros evaluamos los 500 clientes más grandes del banco, esto alrededor del 80x de la cartera del banco, cartera comercial. ¿Y por qué? Porque esto también está alineado a un punto de materialidad, de un concepto de materialidad, de cómo se puede materializar este tipo de riesgos en la cartera del banco. Entonces, por eso fue nuestro primer foco. Los montos de financiación de estos clientes pueden empezar en pesos colombianos 21.000 millones, que son alrededor de 5 millones de dólares, lo cual también nos daba tranquilidad por tener una alineación con estándares internacionales. Y un punto clave también por lo cual definimos pues, que este era nuestro primer foco y cómo íbamos a empezar la implementación es la comunicación con los clientes. Porque los clientes que ya tienen una operación grande ya también han tenido un proceso o un camino recorrido sobre temas ambientales, mitigación de riesgos, manejos de residuos, entre otras cosas que hacen parte de su operación, hacen parte de su gestión como empresa y nos ayudaba muchísimo con la comunicación con los clientes. ¿Esto por qué lo menciono? Porque, pues, como les mencionaba antes, nosotros creamos un comité
que era interdisciplinario, en que estábamos pues muchas áreas, sin embargo ninguno era ni muy técnico, ni tenía un background ambiental de conocimiento, éramos realmente financieros, economistas, banqueros realmente, que estaban empezando con entender estos conceptos. Entonces, esto ha sido un proceso de autoaprendizaje, de estar poniéndose al día con todos estos conceptos, de entenderlos, de saber qué implica para el banco este tipo de riesgos. Entonces también consideramos que para poder hacer como ese primer engagement con los clientes era clave tener también una base de conocimiento por parte de ellos. Es muy diferente hablarle a una empresa que ya es corporativa, que tiene toda esta gestión ambiental por detrás, versus una pequeña empresa que realmente pues no tiene en el radar este tipo de conceptos. Entonces ese ha sido nuestro foco, los grandes clientes. Obviamente esto es dinámico y vamos a seguir avanzando pues a medida que lo permitan otro tipo de segmentos. Sin embargo, sabemos que pues habrá segmentos a los que no vamos a llegar, por ejemplo, persona natural, porque la materialidad de un impacto en una persona natural no es el mismo que el de una empresa. Gracias, Stephanie. Maribel. Sí, algo parecido también. Nosotros partimos en el fondo con lo que pensamos que tenía más riesgo, que podía tener más riesgo. Y en el fondo, en ese sentido, los Project Finance, los proyectos de inversión, fue la primera etapa de incorporación. En el fondo, es súper necesario que ellos tengan una evaluación y tengan los proyectos, cuenten con una gestión socioambiental. Después fuimos avanzando, abarcando la cartera mayorista, y ahí lo que hicimos fue categorizar la cartera para poder identificar los clientes con mayores riesgos, y con eso hoy día ya tenemos cerca del 90% de la cartera mayorista categorizada, y estamos realizando la evaluación a los clientes que están en las categorías de riesgos más altos, en el fondo, mediante el uso de herramientas como cuestionarios ambientales. La metodología que usamos hoy día está inspirada en los principios de Ecuador, en las normas de IFC. En el fondo tomamos esas variables, y si bien no estamos obligados a hacerlo, en el fondo pensamos que es súper útil tomar esas herramientas como base, porque le sirven al banco para hacer la evaluación, pero también sirve para dar un feedback a los clientes en el fondo y mostrarles cuáles son los potenciales riesgos que ellos mismos tienen en su operación. Un poco levantar, que varios dijeron hoy día, el tema de que este no es un proceso aislado, es un proceso que va transversal a todo el proceso de otorgamiento de crédito, y por lo tanto también es súper importante ir avanzando en las distintas áreas del banco que se van incorporando. El área comercial es súper importante en esto porque es la cara al cliente, es quien trae la información al banco, quien formaliza los compromisos con los clientes, también la comunicación en las mismas áreas de riesgo, áreas de seguimiento, y también en el fondo que estamos vinculados con las áreas de sostenibilidad también. Muy interesante ese detalle que nos acabas de dar, Maribel. Muchas gracias, porque es mostrar esa transversalidad de la gestión de riesgos socioambientales en una institución financiera. Stephanie, ya yendo un poquito más a compartir algo más concreto, ¿podrías contarnos alguna experiencia exitosa de implementación? Claro que sí. Creo que un punto que podemos resaltar acá como éxito dentro de toda la implementación del SARAS para el Banco de Bogotá ha sido que ha podido crear un engagement diferente con los clientes. Es decir, nosotros hemos sido, tenemos 152 años de historia en el banco, y pues ya somos muy fuertes en todo el análisis de riesgo de crédito de los clientes, entendemos muy bien cómo manejar el riesgo de crédito, pero ahora estamos empezando un campo completamente nuevo que es riesgo ambiental, social y cambio climático. Entonces ahora nosotros también hemos podido, con el conocimiento que hemos adquirido, con la implementación durante estos 5 años y con toda la integración pues, de nuevas variables, como les decía, esto es muy dinámico, entonces ya no solamente riesgo ambiental, sino también riesgo cambio climático,
¿Cómo hablamos con nuestros clientes? ¿Cómo nosotros llegamos y podemos incluso llegar a anticipar cuáles son esos posibles riesgos a los que se ven expuestos y que hay clientes que de pronto todavía no lo tienen en el radar? Un ejemplo claro pues es cómo estamos ahora incluyendo riesgo cambio climático, entonces estamos hablando de riesgo transición y como posibles cambios en la legislación, por ejemplo, cambios en la dinámica del mercado, cambios en la tecnología de estos clientes, pues son necesarios para que nosotros podamos darle como esas soluciones incluso anticipadas. Entonces ha sido una experiencia muy, muy valiosa con relación a cómo cambiamos el discurso de banco con los clientes. Y un punto acá clave y que ha sido gran parte yo creo que del éxito pues de cómo hemos avanzado en estos 5 años de implementación es cómo los altos directivos, la junta directiva es más, pues entiende estos temas y está bastante, digamos que enterado de cómo estos temas, cómo estos riesgos nuevos pueden llegar a afectar la entidad y qué podemos hacer para mitigar esos riesgos y para gestionarlos y para poder apoyar a nuestros clientes. Entonces, que se haya permeado en un principio en la junta directiva y empiece eso a permear al resto de la organización, hace que sea lógica la implementación, porque no es un área aislada de sostenibilidad que está intentando gestionar pues, la sostenibilidad en general del banco y pues, hacer ciertas actividades, sino realmente esto está integrado dentro del negocio de crédito del banco. Entonces consideramos que eso es como el éxito pues, de poder haber avanzado bastante en estos últimos 5 años de implementación, que definitivamente pues, lo que tenemos que estar es muy flexibles a todos los cambios que se requieren para poder estar al día con esta nueva gestión de riesgos. Pero considero que los 2 puntos del engagement, tanto por parte del cliente como por las altas directivas del banco, ha sido el éxito de implementación. Muchas gracias, Stephanie. Muy clave eso que tú acabas de mencionar, el logro del engagement de la alta dirección. Sin eso, claramente no se instala y se hace transversal en la operación de los bancos. Maribel, tú nos querías contar algo más vinculado a un caso. ¿Qué experiencia nos puedes compartir? Sí, un caso concreto de evaluación en el fondo de un proyecto de mejoramiento de vialidad interurbana, que los evaluamos, lo clasificamos como un riesgo medio, dado que era un proyecto de inversión, se hizo un due diligence con consultores externos expertos en temas medioambientales y ellos revisaron en el fondo que se cumpliera todos los temas de normativa nacional, pero también los principios de Ecuador y las normas del IFC. De este análisis, en el fondo salió que había una serie de brechas del proyecto con estos estándares y por lo tanto se levantó un plan de acción con más de 60 medidas y que se puso en el fondo como compromiso para el cliente. Después de un tiempo, en el fondo, se hizo el seguimiento, se hizo la revisión, los consultores externos visitaron el proyecto in situ y en el fondo lo que levantaron es que cerca de un 80% de estas medidas se habían logrado en el fondo. Entonces, un poco aquí levantar que, o sea, esto es súper útil para el banco, pero también en el fondo súper útil para los clientes, en el fondo que pueden tomar esto como oportunidades de mejoras de sus proyectos y que lo más probable es que mitigaron muchos de los riesgos que podrían haber tenido si no hubiesen incorporado esto. Otro de los temas es que en el fondo te permite conocer mejor a los clientes y la actividad. Entonces me ha pasado también estar en reuniones con clientes en donde participan, por ejemplo, áreas de sostenibilidad, o no solo el área financiera, en el fondo un área más ampliada, y al final lo que ellos te dicen es que agradecen que el banco esté incorporando estas variables porque al final es una manera también de reconocer los esfuerzos que hoy día también las empresas están haciendo en estos temas. Qué interesante esa experiencia. Muchas gracias por compartirla, Maribel. Para finalizar, quiero que nos puedan contar cuáles son esas oportunidades, desafíos o lecciones aprendidas
que consideran que son relevantes para contarnos de lo que ha sido su experiencia en la implementación de estos sistemas de evaluación de riesgos socioambientales. Stephanie, te doy la palabra. Listo. Para hacerlo lo más breve posible, pues considero que lecciones aprendidas muchas, o sea, realmente lo que les decía, esto ha sido un proceso en el que hemos estado involucrados bastantes áreas y sabemos que pues siempre va a haber retos en cómo implementarlo, conocimiento por parte, por ejemplo, como decía Maribel, del área comercial, que es la cara del cliente, conocimiento continuo, estar siempre atentos a las necesidades también de los comerciales, de cómo poder tener esa conversación, esos conceptos claros, por lo que son pues esa cara al cliente, dinamismo del mismo sistema, o sea, nosotros en un principio solamente estábamos evaluando riesgo ambiental, cómo pues en nuestros clientes podían llegar a tener algún impacto sobre su entorno, ahora cómo estamos viendo cómo el entorno dado cambio climático puede llegar a afectar la operación de nuestros clientes pues por medio de todo el riesgo de cambio climático. Entonces hay que ser muy flexibles para poder empezar a hacer los cambios necesarios a medida que se vean y que se prevean y que pues no vayan a tener ningún impacto en el proceso, digamos, de otorgamiento de crédito. La idea es que en general el sistema no sea un stopper de decisión, sino más bien, como lo mencionaba Maribel, una oportunidad que uno puede tener con el cliente para definir esas oportunidades de mejora, esos puntos claves que el cliente puede llegar a tener. Yo creo que uno de los mensajes que nosotros pues queremos dejar acá es que pues realmente esto también nos ayuda a tener muy buenos clientes. Sabemos que muy buenos clientes son los que van a estar muy alineados con toda la gestión de los riesgos ambientales y sociales. Sabemos que son esos clientes los que realmente tienen como claro cuál es la dinámica en general del mercado. Entonces creería que eso, o sea, dinamismo, poder tener la flexibilidad, tener muy claro cómo es la cartera de cada uno de los bancos. Nosotros incluso pues por medio también de procesos de auditorías internas hemos identificado oportunidades de mejora de lo que ya hemos establecido como sistema dentro del banco. Esto porque lo digo, porque nosotros creo que al principio en el 2018 teníamos una visión un poco ambiciosa, queríamos como tener la mayor cobertura de clientes, hacer la mayor cantidad de preguntas, pues porque esto es información que nunca habíamos capturado de los clientes y consideramos que obviamente pues no es lo mismo, no se puede estandarizar, entonces sí tenemos que alinearlo mucho con los sectores a los que nos estamos enfrentando en este análisis. Y definitivamente pues yo creo que la constante conversación con los clientes, o sea, evidentemente esto por no ser regulatorio, hay también pues muchos obstáculos en cómo uno le dice a los clientes requiero esta información adicional, que otro banco puede que no la esté requiriendo, entonces es todo el tiempo estar con esa conversación con los clientes para poder ir mejorando la implementación tanto a nivel interno como pues a nivel gremio en el sector financiero. Muchas gracias, Stephanie. Maribel. Sí, concuerdo también con Stephanie, muchos de los puntos en el fondo. Dentro de las oportunidades, en el fondo, es enorme el tema de poder conocer mejor el negocio y al cliente, pero también incorporar en el caso de Chile, y que ahí también lo mencionó María Julia, el tema de cumplimiento de normativas. Esto te permite adelantarse o prepararse para el cumplimiento de normativas como la normativa NSG, la 461 de la CMF, que en el fondo, si bien para los bancos es una exigencia a partir del 2025, con información que viene del 2024, se requiere tener un sistema implementado de antes para poder recabar los datos y poder también incorporar los estándares que te exige en el fondo como el TCFD, requiere más tiempo. Ahora, como desafíos, hay varios en el fondo. Un tema es el tema de la información disponible que hay. Hoy día puedes encontrar reportes de sostenibilidad o memorias integradas en las grandes
corporaciones que muestran sistemas de gestión mucho más robustos, pero en la medida que te vas moviendo hacia empresas más pequeñas, esa información ya es muy difícil de encontrar y de obtener. Ahora también la información viene en formatos distintos y por lo tanto cuesta tomarla para poder hacer una comparación, por ejemplo, entre empresas o entre industrias. Por lo tanto, ahí es un desafío. Y otro de los grandes desafíos que diría hoy día es el tema de incorporar la evaluación de riesgos climáticos en la evaluación de crédito. Porque en el fondo, por la naturaleza, estos riesgos son de largo plazo y en el fondo no necesariamente se materializan en el mismo plazo que tú haces la evaluación de crédito. Pero sabemos que van a llegar en algún momento, ya sea por temas de regulaciones, por ejemplo, impuestos verdes o impuestos al carbono que puedan venir a las empresas, o por riesgos físicos que en el fondo necesitan que las empresas tengan un plan de mitigación. Y al final nos sirve que ese plan de mitigación lo hagan cuando ya estalle el riesgo climático, en el fondo. Se necesita que esté preparado desde antes. Y por lo tanto, ese yo creo que es el gran desafío hoy día. Bueno, quiero agradecer tanto a Stephanie como a Maribel por todas las experiencias que nos han compartido el día de hoy. Estamos en tiempo, pero no sé si Stephanie quiere dar algún último mensaje para despedirte. Te doy la palabra para cerrar el panel. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir pues, esta experiencia. Esto es un esfuerzo que es conjunto de todo el sector financiero a nivel mundial. Son muchos los retos que se nos vienen en adelante, pero pues realmente considero que hemos hecho grandes avances en general como gremio y como sector para poder abordar pues, el riesgo ambiental, social y de cambio climático. Muchas gracias, Stephanie. Maribel. Gracias a ustedes. Agradecer nuevamente la instancia y un poco dejar el mensaje que en el fondo la evaluación de riesgos socioambientales no necesariamente tiene que ser un tema obligatorio. En el fondo hoy día es un tema de responsabilidad del banco con los clientes, con las comunidades y por lo tanto es súper importante incorporarlo, independiente de que haya o no hoy día la normativa. Bueno, muchas gracias y con esto damos por cerrado nuestro panel. Le doy la palabra a nuestro maestro de ceremonias para cerrar la actividad. Gracias. Muy bien. Quisiéramos agradecer a cada uno de los asistentes, panelistas y organizadores que hicieron posible esta actividad sobre gestión de riesgos socioambientales y climáticos en el sector bancario. Esperamos muy sinceramente haber aportado de manera propositiva a través de la realización de este evento. Recuerden que en la página web correspondiente van a quedar las presentaciones que utilizaron nuestros expositores y también grabada esta sesión. De esta manera llegamos al término de esta actividad. En nombre de Unit 5, la Universidad Finisterre, KPMG Chile, agradecemos la participación de los expositores y también de todos los participantes que nos han acompañado de forma presencial y también virtualmente. Que tengan una excelente jornada. Hasta siempre.